Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is the Messiah. Yeshua HaMashiach, he's the roaring lion of Judah, and he's holy. He is Lord. Amén. Vamos a comenzar una serie de estudios para hablar de Jesús, de Yeshua, en cuanto al contexto hebreo de los evangelios. Y en esta noche vamos a estar hablando de un encuentro especial que tuvo Yeshua con un fariseo. El fariseo era nuestro hermano en Cristo, Nicodemo. Para que veamos alguna de las... para que podamos discutir y podamos ver claramente algunos de los conceptos equivocados que tenemos sobre lo que eran los fariseos, sobre cómo predicaba Yeshua y sobre ciertas cosas que sucedieron en ese encuentro de ellos, que son bien claves para que nosotros veamos que no todos los fariseos rechazaron a Yeshua, sino que muchos de ellos sí lo reconocieron como Mesías y lo siguieron, ¿ok? Y que no todos los fariseos estaban en pelea o en contienda con nuestro Mesías, ¿ok? Porque nosotros teníamos el concepto equivocado de que los judíos no aceptaron a Jesús, a Yeshua, pero que no los aceptaron fueron los gentiles. Y en sí, los que se convirtieron a Yeshua, todos eran judíos en el principio, porque Yeshua no salió de Jerusalén, ni de Israel, ni de la tierra de Judea, ni de Galilea. Ahí fue donde se quedó, ahí fue que predicó, y la mayoría, la inmensa mayoría, casi toda, la totalidad eran judíos. Así que vamos a comenzar a hablar de ese evento, pero primero, ahorita estábamos hablando de unas cosas, fíjate. Rompe aquí lo que tengo escrito: Yeshua vivió, nació, vivió y murió como judío. Que estaba hablando ahorita el pastor ahorita de eso, ¿verdad? O alguien estábamos hablando de eso un poquito. Fue un judío observante del Shabbat, ¿ok? Nunca abandonó a su pueblo, a los judíos. Sí fue novedoso en su forma de exposición, ¿ok? Y de su pensamiento y su contenido. Era esencialmente todo judío, ¿ok? Fue fiel a la tradición de Israel, que es la hebrea. Y no hubo problema entre el rabino Yeshua y el judaísmo hasta que surgió posteriormente el cristianismo. Pero desde un comienzo no hubo ningún problema que Yeshua fuera el Mesías, que fuera un rabino, que tuviera discípulos, que los judíos creyeran en él, hasta el cabo de los años, casi al terminar ya el primer siglo, ¿verdad? Fue entonces que comenzó a surgir el cristianismo. Ahí fue que entonces surgieron los contratiempos o las controversias. Las discusiones de Yeshua con los fariseos no eran discusiones porque los fariseos estuvieran en contra de él, sino que era la manera de mostrar el ambiente de libre pensamiento en que los judíos se desenvolvían en el siglo I, ¿ok? Buscando encontrar la esencia de la Torá por medio del debate interior. Quiere decir esto, que era costumbre entre los rabinos que habían en Israel, que tenían sus discípulos, que cuando se encontraran, vinieran unos, hicieran una pregunta, y no con el propósito de afectar a esa persona, de hacerle daño o de contender, sino que todos eran estudiosos de la Torá, todos querían vivir la Torá de la mejor manera posible, todos querían obedecer los mandamientos de la manera más pura, más ética, de manera más ética. Y cuando se reunían, se hacían preguntas y se parecían que eran discusiones, pero eran las diferentes interpretaciones que tenían, y cada uno estaba buscando una mejor manera de poder guardar la Torá o de obedecerla, ¿ok? Y entonces, como cuando algunos de nosotros nos podemos hablar y pues uno comenta una cosa, yo creo esto y lo otro, y la interpretaban diferente, y parece que la gente está discutiendo, pero en realidad no están discutiendo, sino que están hablando del mismo tema, ¿ok? Los estudiantes y los seguidores de Yeshua eran todos judíos, ¿ok? Porque, como les dije, donde se movía era en la Galilea, en Israel, en Judea, en Jerusalén. Y vamos a ver la opinión que tenían muchos de estos judíos en un encuentro que ocurrió entre uno de los muchos fariseos que creyeron en Yeshua. Estábamos hablando ahorita también de que el problema que nosotros tenemos es que las Biblias que tenemos son traducciones, ¿verdad?
traducciones hechas del griego y las que del hebreo se hicieron al griego, del griego también se hicieron al latín, entonces luego del griego también se tradujo al español. Y mientras más alejados estamos para el tiempo o la época de Yeshua, el pensamiento de aquellos que estaban dentro de los seguidores del Mesías estaba siendo influenciado y se iba hacia, como dice, la balanza se iba hacia un lado. Y era el tratar de ir separando al pueblo cada vez más de todo lo que tuviera que ver con judíos o con judaísmo. En realidad el asunto era que los judíos eran perseguidos cuando fue destruido el templo en el año 70 y la ciudad de Jerusalén. Fueron expulsados los judíos de la tierra. El que guardaba la Torá o estudiaba la Torá estaba prohibido a pena de muerte. Okay, muy poquitos se quedaron en la ciudad y que se atrevieran a estudiarla. Y los que se iban yendo no podían, dejarse relacionar con que ellos guardaban el judaísmo con nada que fuera judío, porque estaban en peligro de ser perseguidos y en peligro de ser asesinados, porque todo lo que era judío, los romanos lo quisieron borrar de toda la tierra, ¿ok? Entonces, en realidad, aunque tú ves que viene el cambio y va rechazando las raíces hebreas, todo venía por consecuencia de una persecución, de cambios drásticos que habían estado sucediendo, que la gente pues se fue tirando más hacia un lado, separándose de todo lo que fuera hebreo, y los que quedaron envueltos en realidad en las raíces hebreas o lo del judaísmo fueron muy pocos. Y entonces dentro de eso así fue que se levantó el cristianismo con las diferentes opiniones, se levantaron los diferentes líderes. Usted sabe que cuando se mueren los líderes, los que vienen después, ¿verdad? Si usted no los preparó bien, o se los preparó bien, estos vienen y siguen preparando otros, pero según van pasando el tiempo, pues las posiciones van cambiando. No sucedió eso con la Torá, porque la Torá al principio cuando se comunicó no estaba escrita. Era oral, ¿verdad? Se comunicaba y la gente se la aprendía de memoria. El asunto es que nosotros lo escuchamos, pero no lo aprendemos de memoria. Si uno no se lo aprendía de memoria y venía otro con otra cosa, ya uno lo tenía memorizado como era y no había error. Pero en el asunto de esto, pues se fue perdiendo esa costumbre y el cristianismo vino y se trajeron nuevas opiniones y sucedieron muchos cambios por eso, pero no era porque todos los fariseos o todos los judíos estuvieran en contra de Yeshua, ¿ok? El encuentro se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y voy a leer creo que hasta el tercer verso nada más, y después lo vamos a ir, como diríamos, sacando pedacito por pedacito, ¿ok? Vamos a ver en el verso 1 del capítulo 3 de Juan, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea que tenemos aquí un hombre, es judío, es importante dentro de los judíos, o que tiene una posición importante, y es fariseo. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo le puse también ahí la versión hispanoamericana. Me gustó porque en esta parte dice que él era principal entre los judíos, pero hay algunas versiones que dice que Nicodemo era príncipe de los judíos, un prominente principal entre los judíos, un gobernante de los judíos, y en otras partes dice que él era un juez del tribunal de los judíos. El tribunal de los judíos era ¿cuál? El Sanedrín, exacto. O sea que él era uno de los fariseos, era un fariseo importante, ¿ok? Y hace una cita con Yeshua, ¿verdad? Y entonces vemos ciertas cositas que él dice a Yeshua, que es la que vamos a hablar un poquito en esta noche. En inglés también lo puse ahí porque dice que es el ruler of the Jewish people. El ruler es como un gobernante, ¿verdad? Que en la versión en inglés lo dice que se ve mucho mejor. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un juez de Israel. Como dijimos ahora, era miembro del Sanedrín, ¿ok? Que es el tribunal o la Corte Suprema de Israel. Juan nos relata el encuentro que tuvo este hombre con Yeshua. Que vimos ahí mismo que el encuentro fue de noche, que algunos dicen que era porque Nicodemo se estaba escondiendo,
y otros dicen que no, que debería, la razón más obvia o más de más peso debe ser que Yeshua tenía una agenda tan y tan cargada todo el día. Él estaba de un lado a otro, de un lado a otro, y haciendo y viajando de aquí, viajando y moviéndose a todas partes, que el tiempo que tuvo para recibirlo quizás fue solamente en el tiempo de la noche, ¿ok? Nicodemo era un fariseo. El término fariseo no aparece en los libros de la Torah, los primeros 5 del libro de la Biblia. Fue un término que apareció posteriormente, ¿ok? Después que Israel, los hijos de Israel estuvieron en la dispersión. Y la palabra fariseo viene de 3 palabras que quiere decir separado, aparte o separatista. Es como para nosotros un santo, ¿verdad? El santo es que está apartado, que está separado, ¿ok? En el Nuevo Testamento nosotros lo vemos en las traducciones como que los fariseos son los enemigos de Yeshua. De ellos, de los fariseos, es que surge la doctrina ortodoxa, ¿ok? De la línea rabínica que se guarda hoy, y son los que redactan el Talmud. Y el término surge de las dispersiones, no dispensaciones, era dispersiones, que tuvo el pueblo, especialmente a Babilonia, que tomaron, como diríamos, palabras nuevas, conceptos nuevos y los añadieron, y fue por la necesidad de que como no tenían templo, al estar fuera de la tierra, necesitaban ellos tener una manera de organizarse para poderse reunir, para poder seguir estudiando las escrituras, para poder seguir enseñándose unos a otros cómo guardar la Torah de la mejor manera, ¿ok? Para los tiempos de Yeshua, la mayoría de los judíos se encontraban en el exilio, ¿ok? Se recuerdan que los martes anteriores hemos hablado que Yeshua vino a salvar ¿a quién? A las ovejas perdidas. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si se recuerda, el último martes pasado hablamos de que habían gente en la dispersión en montones de regiones, hasta tan lejos como la India, Afganistán, Irak, España, todos esos sitios. Quiere decir que para el tiempo de Yeshua ya había dispersión. Y los judíos se encontraban casi en todas partes del mundo, ¿ok? Así que para los tiempos de Yeshua, pues ya estaban en el exilio y vivían, y el pueblo de Israel se encontraba bajo el dominio del imperio romano, ¿ok? Los que regresaron del exilio en el tiempo de Esdras, de Ageo y de estos profetas, regresaron con dichos babilónicos, con cambios de nombre, por ejemplo, de los meses, de los hebreos a los babilónicos, o de los nombres bíblicos de los meses a nombres babilónicos, ¿ok? Y trajeron muchas cosas que no eran de las costumbres judías. El pueblo de Israel estuvo en Babilonia desde el año 586 hasta 516. Ustedes saben lo que vieron la serie de Lázaro, ¿verdad? Y el rey. Esa es la historia de cuando fueron al exilio a Babilonia con el rey Nabucodonosor, y toda la historia de Daniel y los 3 jóvenes. Muy buena. Algunas cosas añadidas, pero todo muy buena. Bíblicamente incluía muchas cosas muy buenas, especialmente del profeta Jeremías, las profecías del profeta Jeremías. Así que ellos estuvieron casi los 70 años fuera de la tierra, y de allí fue que trajeron entonces las costumbres de las sinagogas, se implementaron los nombres, tú sabes, del fariseo, y todas esas cosas nuevas que se fueron añadiendo después. Luego de la construcción del segundo templo, que eso sucedió cuando vinieron Esdras y todas estas personas, las sinagogas continuaron siendo construidas en la tierra de Israel. Ustedes saben que Yeshua enseñaba en la sinagoga de Capernaum. O sea que en la tierra de Capernaum, en las ciudades del norte de Jerusalén, habían sinagogas. La gente se reunía ahí. Eso tenía un motivo que creo que lo vamos a hablar ahora más o menos ya mismito. Exacto, las sinagogas se continuaron en diferentes áreas de la tierra, ya que en el templo había mucha corrupción religiosa y política, ¿ok? El sacerdocio en aquel tiempo, en el tiempo de Yeshua, las posiciones de sacerdotes se compraban a Roma, se pagaba. El que tenía dinero podía comprar su posición de sacerdote en el templo. No tenía que ser descendiente de Aarón, ni tenía que ser de los levitas. Que tenía dinero, era aristócrata, quería ser sacerdote, esto iba donde los romanos, pagaba y lo nombraban de sacerdote en el templo. Esas personas no conocían verdaderamente cómo guardarle de una manera bien seria y ética la Torah, ¿ok? Y ellos lo que estaban era en el interés del dinero. Ustedes saben que en el servicio al templo había mucho de esto envuelto, porque se llevaban ofrendas,
se llevaban primicias, se llevaban sacrificios. De todos esos sacrificios ellos comían, de todas esas ofrendas ellos las guardaban. Había grano, había un montón de cosas que estaban guardadas en el templo y los que estaban en tener el control de todas esas cosas que estaban ahí era la gente que tenía poder y que tenía autoridad. Y en el tiempo de Yeshua esas posiciones se compraban, ¿ok? Así que cuando vino Yeshua estaba más o menos como una corrupción como la de hoy en día. Más o menos. Exacto, más o menos. Y los que estaban en el templo, por supuesto, no querían tampoco perder su negocio. Y si venía un predicador anunciando algo diferente, que venía el reino de Dios, que toda esta corrupción se iba a terminar, pues esa gente no iban a estar de acuerdo, ¿verdad? Iban a estar en contra de esa persona que venía. Y eso fue uno de los problemitas con los que se encontró Yeshua, ¿ok? Ya dijimos que el sacerdocio se compraba a Roma por dinero y los que tenían las mejores posiciones en la época de Yeshua eran los saduceos. Ustedes saben que habían tres tipos, estaban los saduceos, los escribas y los fariseos, ¿ok? Y los saduceos eran los que más dinero tenían. Ellos casi en su totalidad eran los que componían el Sanedrín, solamente habían unos espacios que se le daban a los fariseos. Así que ellos eran los que representaban al pueblo en la corte suprema de Israel. Los ricos y los adinerados y los que tenían poder y los que tenían autoridad eran los que se supone que representaran al pueblo. Que definitivamente cuando tú eres rico, tienes poder, tienes dinero, a quien te representas eres tú, tus propios intereses son por los cuales tú luchas. En aquel tiempo de Yeshua eran los saduceos los que tenían esas posiciones importantes. Los fariseos entonces eran los que estudiaban la Torá, eran los que enseñaban la Torá, eran los que interpretaban la Torá, eran los que tenían mejor interpretación de la Torá. ¿Ok? ¿Y quién era fariseo que nosotros conocemos? Pablo, ¿Y quién más? Pedro, Yeshua. Yeshua era fariseo. Yeshua era fariseo, estudioso de la Torá y él vivía, buscaba la manera de vivir la Torá de la mejor manera y enseñaba a los demás. Los rabinos eran fariseos. Exacto, salieron de ahí. Sí. Los que tenían las mejores posiciones, ya le dije, eran los saduceos y esos eran los que tenían el poder, ¿ok? Los saduceos son los que surgieron de la época de la guerra de los macabeos, ¿ok? Los macabeos son la fiesta que nosotros celebramos, ¿se recuerdan? En Hanukkah, unos valientes que estuvieron luchando en contra de los grecosirios que estaban dominando a Israel, Jerusalén, y destruyeron se apoderaron del templo, llevaron sus estatuas allí, hacían sus sacrificios y todas esas cosas. Y hubo un grupo de Israel que se levantó de una familia que eran sacerdotales, fíjate, y pelearon en contra de ellos muchísimos años. Y volvieron a recuperar el templo y volvieron a establecer el servicio en el templo, ¿ok? Pero lo único que pasó un problemita era que como ninguno de ellos venía de la tribu de Judá, ninguno de ellos se pudo hacer rey de Israel. Y ellos no se les podía, como se los sacerdotes que estaban originales y que le correspondía la posición en el templo, no lo podían aceptar a ellos como en la autoridad. Y ahí surgieron los saduceos de ese grupo de personas. Surgieron ellos que aunque no te corresponde tener la posición de autoridad, tú la tomas porque tú peleaste por eso y a nosotros nos toca ahora a repartir el pie, como dice, el pastel. Entonces, de ahí salieron los saduceos. Y eso sucedió 160 años antes de Yeshua. Así que cuando Yeshua vino, los saduceos estaban en el poder, estaban los fariseos como maestros de la ley, estaban los escribanos. En el templo lo que había era una corrupción, porque los sacerdotes no eran personas que tenían derecho a tomar esas posiciones, y menos el sumo sacerdote. Tampoco el que insultó a Yeshua y todo eso todas las cosas que le dijo a Yeshua, tampoco ese sumo sacerdote tenía la posición, no tenía el derecho para esa posición, sino que lo había comprado. Y ellos manejaban el templo y ellos distribuían las ofrendas y ellos se repartían todo lo que había ahí, se lo disfrutaban y compraban tierras y tenían palacios y vivían muy bien, ¿ok? Al contrario de los fariseos, que ellos no tenían tantas cosas, ¿ok? Ni Yeshua tampoco. Yeshua por eso dijo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Los demás tienen de todo, yo no tengo ni tan siquiera dónde recostar mi cabeza porque tampoco le interesaba eso a él en ese tiempo, ¿ok? Entonces, ¿por qué hubo conflictos entre los que gobernaban y tenían el control con los sacerdotes establecidos? Por estas razones que le he estado dando. Entonces, siempre había una peleita, los saduceos estaban en contra de los fariseos estaban en contra de los saduceos,
Y los saduceos no creían ni en la vida eterna, no creían ni en la resurrección. Ellos lo único que creían eran en hoy y ahora y aquí. Lo que se hace aquí, aquí es que tú vas a disfrutar y cuando te moriste no hay más nada. Así que si ellos querían vivir bien, pues ahora es que yo tengo que vivir bien, ahora es que yo tengo que tener cosas, ahora es que yo tengo que adquirir poder y todas esas cosas, porque después que muera, no, ni me voy a llevar, ni voy a encontrarme con nada nuevo, ¿ok? Entonces estaban esos grupos encontrados. Los saduceos eran aunque eran una minoría, eran los aristócratas que tenían el dinero y el poder, ¿ok? Los fariseos eran la mayoría. Había más de 6,000, creo que en algún lado por ahí lo puse. Fariseos en los tiempos de Yeshua, sí, en la final de ahí. Para los tiempos de Yeshua había más de 6,000 fariseos y se dividían en diferentes grupos. Estamos hablando de los fariseos porque Nicodemo era un fariseo y era líder importante entre los fariseos, ¿ok? Entre los judíos. Era un hombre, quiere decir que conocido. Había 7 tipos de fariseos. 5 se llamaban los fariseos hipócritas, 7 tipos, 5 tipos. Y 2 tipos de fariseos eran buenos. ¿Ok? Estaban los fariseos de hombro, que eran los que exhibían sus buenas obras delante de los hombres como si llevaran una medalla de honor. Yeshua los denunciaba, ¿se recuerdan? Cuando tú vayas a hacer algo que tu mano derecha no sepa lo que hizo la mano izquierda, a ella le tiró un ganchito, porque estos eran los que exhibían sus buenas obras. Yo doy, como el que oraba, yo doy, ¿cómo dice? Yo doy a los pobres, yo esto, lo otro, bla, bla, bla. Esos son tipo fariseos de hombro. Otros eran tipo de fariseos de los celotes, otros eran pacificadores, otros eran fariseos esenios, otros eran fariseos asídicos. Y el fariseísmo logró recrear la identidad de Israel. Gracias a ellos, ¿sabes? Que Israel volvió a recrear su identidad después que regresó del exilio, porque ellos eran los que estudiaban la Torah y les enseñaban a ellos a cómo guardarla, ¿ok? El judaísmo tradicional de hoy día es el resultado, Jorgito, de lo que está preguntando ahorita, del fariseísmo, ¿ok? Los mejores conocedores e intérpretes de la Torah en la época de Yeshua eran los fariseos. Ellos eran los que instruían al pueblo y les enseñaban cómo se guardaba la Torah. Si la Torah decía que tenían que mantener santo el Shabbat, ellos eran los que definían qué quiere decir mantener santo. Si la Torah decía no vas a trabajar en el Shabbat, eran ellos los que decían qué es trabajo en el Shabbat y qué no es trabajo. O sea que ellos eran los que se dedicaban a estudiar, ¿ok? Para buscar esa dirección, cosa de enseñarle al pueblo cómo ellos podían vivir de la mejor manera, agradando a Dios de acuerdo a sus mandamientos y a sus estatutos. Y cuando Yeshua vino, ya había más de 150 años de regulaciones para que el pueblo supiera guardar como la Torah. Todas esas cosas que estaban establecidas. Ahora ustedes saben que habían 2 casas de fariseos, eran 2 grupos. Los de Gilel y los de Shammai. Unos eran bien exigentes y otros eran un poquito más, menos exigentes, por no decir liberales. Esa palabra. En uno tú puedes alzar cierto número de pasos en el Shabbat y en el otro puedes tener que caminar menos pasitos, para dar un ejemplo. Entonces, si no, en unos podías cargar la camilla y en otro grupo no se podía cargar la camilla. Por eso era que habían esas no discusiones, sino altercados, porque unos creían una cosa y otros otro. Porque acuérdense que habían muchísimos fariseos y muchos tipos de fariseos y muchos rabinos y muchos discípulos y todo el mundo estudiando. Cuando usted ve allá, cuando usted va al salón arriba de Israel, de Jerusalén, si usted se pone a ver en la pantalla, el sábado fue que nosotros fuimos, ¿verdad? Ellos siempre tienen una silla plástica, blanca, que las tienen como una encima de otro, ¿verdad? Pues esas sillas las tienen ahí porque cada rabino que hay va con su grupo de discípulos. Y cuando van allí al frente del muro, él coge su sillita y su grupo se reúne aquí. Y viene otro rabino y se reúne con su grupo acá. Y cuando tú ves, es un montón de grupitos con todas sillas. Y esos son diferentes rabinos interpretando y enseñando sus clases de Torah. Y eso mismo sucedía en el tiempo de Yeshua. Y Yeshua era un rabino más, ¿ok? Uno de ellos que de los maestros de la ley, ¿ok? Entonces, habían 2 tipos de fariseos buenos, que se conocían como los temerosos de Dios, hombres justos y virtuosos, como por ejemplo Job,
y los amadores de Dios, que amaban a Dios así como Abraham amaba a Dios. Tanto Yeshua como Saulo, que me lo dijeron ustedes ahorita, eran fariseos. Me imagino que ellos deben haber sido de uno de estos dos grupos, ¿verdad? O de los amadores de Dios, o de los hombres justos y virtuosos. O sea que no todos los fariseos eran malos, ¿ok? Y aquí no nos dice cuántos eran de los justos y cuántos de los amorosos. Pero tenemos 7 tipos de fariseos. Y Yeshua tenía una manera de interpretar la Torá y cada uno de esos rabinos tenía su manera de interpretarla. No lo hacían para discutir, era para encontrar la interpretación mejor, más eficiente, más elevada de poder guardar los mandamientos, los estatutos y los preceptos de Dios, ¿ok? Entonces, la Biblia menciona también fariseos que fueron justos y sinceros y honestos, como a Nicodemo, que es el caso que estamos hablando hoy. José de Arimatea, que era también fariseo, el que fue a pedir el cuerpo de Yeshua a Pilato, que le permitiera enterrarlo en la cueva que él tenía, que nadie le había usado, ¿ok? Y algunos de esos fariseos que seguían a Yeshua eran los que le daban aviso cuando Yeshua, no vayas allá, que hay peligro, allí te están buscando. Le daban aviso a él que estaban tramando atraparle, ¿ok? O que estaba en peligro para que se cuidara. Porque muchos de ellos sí creyeron en las enseñanzas y en el Mesías, ¿ok? Así que las enseñanzas de Yeshua eran más semejantes a las de los fariseos que a otros grupos. Aunque Yeshua tenía enseñanzas también de los esenios, ¿ok? Y él era del grupo de Gilel, de los fariseos, que era de los más, un poquito más livianitos. Tú puedes dar más pasitos en esa, y puedes cargar algunas cositas, puedes hacer algunas cositas en el Shabbat. Era menos exigente en esas cosas, ¿ok? Entonces los fariseos tenían una parte en el Sanedrín, como les dije anteriormente, muy mínima. Ellos tenían unos puestitos, ¿ok? Y Nicodemo era uno de ellos. Los saduceos eran los que controlaban el templo, que ya les dije eso. Nuestro relato aquí tenemos hoy, cuando leímos, que Nicodemo era un fariseo, miembro del Sanedrín, que viene de noche a verse con Yeshua, ¿verdad? Y les dije que hay 2 pensamientos. Unos dicen, los que están en contra de los fariseos, que dicen como que los fariseos son malos, él fue de noche para esconderse, para que los demás fariseos no se dieran cuenta que él fue a reunirse con Yeshua. Los que conocen la agenda, otro grupo dice que no, era que Yeshua siempre estaba trabajando. Ustedes van una vez a Yeshua, cuando estaba con la mujer samaritana, que hablamos de eso, que le fueron a buscar comida. Cuando él vino, él no comió. Le preguntaron, él dijo, no, si mi comida es hacer la voluntad del Padre. Él ni comía si lo dejaban. Eso era ministrando, enseñando, hablando de la Torá, enseñando todo el tiempo, moviéndose aquí, sanando, entrando a una casa, yendo a predicar a otro lugar, moviéndose de aquí para allá. Y lo más seguro, cuando pidió la cita, pues los apóstoles le consiguieron que los atendiera él en la noche, ¿ok? Ahora, a Yeshua se nos presenta como un hombre tolerante que acepta todo y a todos, muy amoroso, mansito y bondadoso. Pero Yeshua, el Ribi o el rabino Yeshua, era un hombre fuerte, exigente, íntegro, radical. Tanto que una vez él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, si tú no estás conmigo, estás en mi contra. Eso está en Lucas 11:23. Si tú no estás conmigo en que el Shabbat hay que guardarlo, pues entonces no estás conmigo, estás en contra mía, ¿ok? Y también dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué está diciendo? El que no está conmigo, ¿está con quién? Sin él. Y él dijo esta palabra fuerte porque en una ocasión, cuando lo acusaron de que él estaba echando demonios fuera en el nombre de Belcebú. En el nombre de los demonios está echando demonios. Digo, ¿cómo es? El que no está conmigo, contra mí está. Contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Por qué? Porque él mismo no podía contradecirse, ¿ok? Y aparte, él estaba echando fuera los demonios porque él era el representante del Padre, ¿ok? Para Yeshua no había posiciones intermedias, ¿ok? O estabas con Yeshua o no estabas con Yeshua, ¿ok? No había términos medios. O eras frío o eres caliente, pero tibio no se puede ser, porque al tibio, ¿qué le sucede? Lo vomitan, da dolor de estómago. O sea, la gente cuando está enferma toma agua tibia, el que quiere vomitar toma agua tibia y... O sea que con Yeshua no había términos medios. Si la Torah dice esto, es esto.
Eso de que, bueno, pero lo podemos quitar un poquito aquí, entonces poner un adornito acá, este y lo otro. Me como el camarón mañana. Exacto. Después me arrepiento. El Señor es entendido. Todas esas cosas. Para Yeshua, en todo momento, su prioridad era hacer la voluntad del Padre, ¿ok? Le estoy diciendo esto de Yeshua porque Nicodemo, que es un fariseo, que es observante de la Torah, maestro también de la Torah, está viniendo donde Yeshua. Y Yeshua no es blandito, ni es flojito, ¿ok? Es bien recto, es bien íntegro, es bien radical. Lo que le venga a preguntar, Yeshua no le va a interesar si le cae bien o no lo que él dice, ¿ok? Pues yo tengo aquí, déjame venir, para Yeshua en todo momento su prioridad era esa. Se mostró muy generoso Yeshua con los débiles, sí, con los que no podían, o sea, que no tenían fuerza. Él se mostró generoso con ellos para ayudarlos, tratando de animarlos, para levantarlos, para que tuvieran esperanza, que no perdieran la esperanza de que podían servir a Dios, que Dios también podía perdonarlos, ¿ok? Pero en sus enseñanzas, en las interpretaciones de la Torah de Yeshua, él era ético, bien moral, muy radical. Y por eso es que él usaba más. Yo digo, ustedes han oído que dice que esto, o han leído que el que adultera, bla, bla, bla. Pero yo le digo, no es eso. El que desea una mujer en su corazón, ya adulteró. Ya te está diciendo, no es que tú vayas y te acuestes con ella o tengas relaciones de intimidad, no. Es que si ya la deseaste en tu corazón, ya adulteraste. Y para él, él era todavía muchísimo más fuerte, ¿ok? Y en Mateo 25-24 hay un caso para que veamos cómo era Yeshua, porque aquí mismo se describe él. Dice, por último llegó el que solamente había recibido un talento. Es la repartición que dio Yeshua de los talentos a diferentes siervos, ¿ok? Un señor. Señor, mira lo que le dijo el hombre, yo sabía que eres un hombre duro, que pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Pues tuve miedo, escondí tu dinero bajo la tierra. Aquí lo tiene. El amo le contestó, y el amo es típico o tipo de Yeshua, él. Administrador malo y vago, holgazán. Si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, ¿por qué no llevaste por lo menos mi dinero al banco? Así a mi regreso yo habría recibido el capital más los intereses. Quítenle pues la parte que le entregue a este, que le confía a este, y dénsela al que tiene 10 partes. Porque a todo el que tiene, aún se le dará más y tendrá de sobra. Pero al que no tiene, hasta lo que tenga, se le quitará. Y a este criado inútil, arrójelo afuera, a la oscuridad. Y allí llorará y le rechinarán los dientes. Así que él se está describiendo ahí como un señor, hombre duro, ¿ok? O sea, ¿qué está diciendo Yeshua aquí? Que él va a esperar de nosotros más allá de lo que nosotros podamos dar. Que una vez tengamos el conocimiento y entendamos lo que él nos ha dicho que nosotros debemos hacer y cómo debemos vivir, él no va a esperar menos de eso. ¿Es eso o más? Es más, ni eso, porque al hombre le llevó exactamente lo que le dieron Dios. No, eso es una porquerita. Lo hubiera guardado y me traía, aunque fuera un 1% de interés, pero me traía un poquito más. Así que él espera que si nosotros, cuando nosotros entendemos lo que él quiere, nos habla de su palabra y nos da las instrucciones, usted le entiende, que usted las viva y vaya más allá. Es como una ocasión que él dijo, si alguien te dice camina conmigo una milla, ¿qué tú vas a hacer? Camina 2. Si alguien te pide la capita, ¿qué vas a hacer? Dale todo el vestido. O sea, tú tienes que ir, ¿qué? Más allá, porque él es un señor exigente. Él es duro y él espera cosechar donde no sembró. ¿Okay? Donde no sembró, así que imagínense. Y en una ocasión también Yeshua, en Juan 6:61, estaba hablando de comer el pan y beber la sangre, esto y lo otro, y se dio cuenta que muchos de los seguidores estaban criticando lo que le estaba enseñando. Y les dijo, ¿se les hace duro aceptar esto? ¿Qué pasa? ¿No pueden aceptar el Shabbat? Eso es duro, es difícil. Pero algunos de ustedes no creen. Desde entonces muchos discípulos suyos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque hay gente que escucha en su enseñanza, no les gustó, que no puede comer lechón, por ejemplo. Se les hace duro aceptar que el cerdo está prohibido comerse. ¿Qué hace daño? Y desde entonces muchos se fueron. La gente que hacen, se van a comer los chicharrones.
Ok. Y Jesús le llegó a preguntar a los 12 porque le dijeron, mira, la gente se está yendo, adora la pildorita cuando dé la palabra, tú sabes, dilo más suavecito, me imagino, porque eso no está ahí, pero... Y él le dijo, también ustedes quieren dejarme, ¿se quieren ir ustedes también? Cojan por ahí mismo se pueden ir. Pedro dijo, ay no, Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tus palabras nos dan vida eterna? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. O sea que Yeshua no tiene términos medios. En Yeshua no hay... No se puede negociar con él. No se puede negociar con él. Ya él lo que dijo, como dice, ya él lo dijo, escrito está. Cuando el Satanás viene, escrito está. Esto y esto, ya está. No puedes cambiarlo por mejor, más bonito que lo queramos poner. Entonces, ¿cómo se dirigió Nicodemo a Yeshua? ¿Qué fue lo que le dijo? Rabí, maestro, un fariseo, ¿ok? Un líder religioso, fariseo, que pertenecía al Sanedrín, exacto, un hombre conocedor de la Torah también, viene y le dice a Yeshua, Rabí, que es el título que se le daba a una persona que conocía las escrituras, un erudito que conocía las escrituras de arriba a abajo. Un miembro de la Corte de Justicia es el que está diciéndole Rabí a Yeshua, eso tiene que tener peso. Ok, eso es importante. No es Juan de los Paslotes que vino de allá abajo y le dijo, Rabí. Es un fariseo. Y ya hablamos de lo que los fariseos se encargaban, ¿ok? Ellos eran los estudiosos de la Torá, los intérpretes de la Torá, los mejores intérpretes que había, los que enseñaban al pueblo cómo guardar la Torá. Y este hombre, que esa es su labor y a eso se dedica, esa es su misión, le llama a Yeshua Rabí, ¿ok? Yeshua venía de la Galilea, el concepto que la gente nos han presentado, que la gente tenía, que la gente de la Galilea que salían de allí no valían, porque pues de Galilea puede salir algo bueno. No, la gente de Galilea era inteligente. La gente de Galilea, en Galilea era un área mercantil, se hacía mucho mercado, de negocios. Así que la gente de Galilea tenía que saber bregar con los extranjeros y guardar la Torah en medio de gente extranjera que venía a vivir allí, a hacer negocios con ellos. Eran los mejores carpinteros. Porque si venían de otro sitio, la mercancía mejor que se va, ¿cuál es la que se va a vender? La mejor. Tenían que desarrollar sus habilidades al máximo. Así que eran los mejores artesanos, mejores carpinteros. Todo lo mejor se podía conseguir en Galilea. Y de Galilea salieron muchísimos líderes importantes, especialmente Yeshua salió de allí. Y creo que también Juan el Bautista salió de esa área. Entonces los judíos de Galilea aprendieron a responder a las influencias de los extranjeros allí. Ok, contrario a los de Judea que se pasaban allí en Jerusalén encerraditos estudiando Torah y tranquilitos. Ok, los galileos tenían, y los de Judea tenían sus luchas internas porque los de Judea los menospreciaban. Ok, los de Judea, ¿cuál es? Primero que Judea les da el nombre de judíos. Nosotros somos los verdaderos judíos porque somos los de Judea. Los de Galilea no son tan judíos nada. Esa es más o menos muchas veces de la lucha que tenían, ¿ok? En Galilea o en Israel era la costumbre que los niños se memorizaban la Torah. Ya a los 5 años te la conocían palabrita por palabrita. Ya a los 5 años ya un niño tenía las 5 libros de Moisés grabaditos en su mente y lo podía recitar. Después tenían 5 años más y a los 10 años ya sabían la Torah más la Torah oral. Se la sabían de memoria también. Y cuando cumplían 18 años, conocían toda la Torah, tenían un oficio y estaban listos para contraer matrimonio. Eso era lo que estaba establecido en las costumbres de ese tiempo. Que tenemos aquí que a Yeshua, cuando tenía 12 años, ¿se recuerda cuando se le perdió a María? ¿Verdad? Lucas 2:41 dice, mira, los padres no se dieron ni cuenta, de los 3 días se dieron cuenta que el muchacho no estaba en el grupo que estaba viajando con ellos, porque la caravana parece que era bien grande. Dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Fueron a celebrar la Pascua, Pesaj. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Ok? ¿Quiénes eran esos doctores de la ley? Los fariseos, exacto. Oyéndoles y preguntándoles. Imagínate. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esa era de las respuestas en inteligencia de Yeshua, que a los 12 años ya tenía la Torah memorizada, la Torah oral memorizada, y la movía de aquí para allá,
y la corría de aquí para allá. Rabí era un título de respeto también. No se le llamaba rabí a cualquier charlatán que viniera. ¡Y que manda Sharabasai! ¡Ay, este fulano! No. Cualquier charlatán no tenía ese título, sino aquel que tenía conocimiento y sabiduría de las escrituras y de la Torah, ¿ok? Uno que cuando hablaba no decía tonterías, ni venía a adornarte la palabrita tampoco, sino con un conocimiento profundo de los estatutos, de los preceptos, de los decretos, de las instrucciones que Dios había entregado a su pueblo para que fuera luz a las naciones. Yeshua era un rabino del judaísmo del segundo templo, ¿ok? De esa época. El judaísmo del segundo templo no es el mismo judaísmo que se practica hoy en día, ¿ok? No podemos juzgar su judaísmo a la luz del judaísmo de hoy, porque el judaísmo de hoy es muy diferente, ¿ok? Sería que un desastre, sería como un suicidio. En la época de Yeshua no se utilizaban los métodos de interpretación de esos sofisticados que hay ahora, como la gematría. Yeshua tú no lo ves a decir, el Aleph tiene un punto con tanto, con el otro maestro es 300 burundangos, esto lo que quiere decir es esto. Él no usaba nada de eso, ¿ok? Ni usaba que la Kabbalah, ni de esas cosas, que si el alma tiene tantas cosas, que se sube para allá, que si medita acá, no. En ese tiempo no se usaban esos métodos de interpretación sofisticados. Él venía, hablaba la Torah como era y hablaba ¿cómo diría? La parte espiritual de la Torah. En realidad, ¿qué es lo que el Padre se propuso al dar este mandamiento? Y Él los conducía para que pudiéramos vivirlos bien, ¿ok? Aún en la forma de citar las escrituras, Yeshua era diferente. Mira, una vez fue el joven rico, ¿qué haré para dar la vida eterna? Yeshua le respondió, primero le dijo, maestro bueno, ¿ok? Se dejó adular. No. Lo primero que dijo, porque me llamas bueno. ¿Ah? Porque a otros fariseos les gustaba que le dijeran eso, maestro bueno. Acuérdense que estaban los de hombro, que les gustaba que los reconocieran y todas esas cosas. Y era, porque me llamas bueno. Nadie es bueno sino solo uno. Yo no me imagino que Yeshua estaba eso ahí. No, porque me llamas bueno. Bueno, no es nada más que uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, los mandamientos sabes. También de los mandamientos tú sabes. Y empezó este. Muy bien, eso mismo. Ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Yo no, porque él había dicho, yo no mato, yo no esto, yo no lo otro. Pues lo único que te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué le pasó al joven? Se fue triste. Se fue triste. Pero no sabemos si va a vender las cosas. No, dice, no. Se fue muy triste, lo dice muy bien. Yeshua era un rabino itinerante. ¿Ok? ¿Sabe lo que es eso, verdad? No, digamos. Sí. Era un rabino que se movía de un lugar a otro. Cuando usted lo ve, él iba de Galilea venía, subía a Jerusalén, de Jerusalén bajaba a Galilea, iba a Jerusalén, iba a Betania, iba para acá, daba vueltas por allá, entraba a Samaria, todo eso. Siempre estaba moviéndose de un lado a otro, ¿ok? Atraía un grupo diferente de estudiantes que cercano que estaba formando. Tenía un grupito, mucha gente lo seguía, pero también tenía un grupito especial que siempre estaban con él, ¿ok? Además de Yeshua, había muchos otros rabinos en la tierra de Israel también, que estaban con sus discípulos de aquí para allá. Juan el Bautista era uno, tenía discípulos. Ok, él estaba ya bautizando en el río, pero él tenía sus discípulos que le seguían a él y vivían la Torah y escuchaban sus enseñanzas y las guardaban también, ¿ok? Yeshua enseñaba debajo de un árbol. Yeshua enseñaba metido en una barca. Yeshua enseñaba en la orilla de un lago. Yeshua enseñaba en las casas. Yeshua enseñaba mientras iba en los caminos. Yeshua enseñaba en la sinagoga. Yeshua enseñaba en el templo. Él no tenía, por ejemplo, como nosotros que nos reunimos los martes aquí. No, donde quiera que él estaba enseñando. Eso es lo que un rabino itinerante, ¿ok? Que no tiene una escuela. La escuela está en tal sitio, todo el mundo tiene que ir ahí es que nos reunimos. Él iba de un lugar a otro. La bendición era esa porque él hacía tantos milagros y la gente cuando se enteraba que él estaba cerca, él viene por ahí, los enfermos salían todos, los sacaban los enfermos, venía toda la gente que tenía problemas con sus hijos, ahí estaba la hija del centurión que se estaba muriendo, la mujer del flujo de sangre, todo eso fue mientras él se estaba moviendo, que todas esas cosas sucedían, el hijo de la viuda
todas del hijo muerto que iban en el entierro. Y Yeshua, como se está moviendo de un lugar a otro, entonces él tenía la oportunidad de, ¿cómo diríamos?, suplir la necesidad de la gente en ese mover que tenía. Contrario a los demás rabinos que se reunían, como les dijo ahorita, las sillitas, las ponían en un grupito y ahí están todos ellos ahí. Yeshua ahí, donde quiera. Ese podía, donde quiera que tuviera la oportunidad, ahí daba una clase. Imagínate Marta y María, porque una estaba afanada y la otra no. Él iba a aprovechar, una aprovechó, dijo, me siento a los pies de él porque te va a dar Torah. Va a dar clase de Torah. ¿Qué voy a ponerme yo a cocinar ahora? Porque donde quiera que él estaba haciendo lo mismo, enseñando las instrucciones del Padre, ¿ok? Ser itinerante no le permitía a Yeshua tener un oficio, aunque él sabía el oficio de su padre, pero no se podía quedar en Galilea allí construyendo cosas. Él se estaba moviendo de un lado a otro. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que no tiene un ingreso fijo y dependía de la hospitalidad de todos los demás. Por eso que usted ve que las mujeres le cocinaban. Cuando llegaba a casa de Lázaro, las hermanas de Lázaro rápido lo atendían, ponían a hacer la comida. Todo el mundo lo recibía, se quedaba a dormir aquí, se quedaba a dormir allá, porque el ser itinerante, estarse moviendo de un lugar a otro, no tenía un oficio. Eso le pasó a Pablo también. Y en algunos casos se quedó en una ciudad y se fue a trabajar al mercado haciendo las tiendas, ¿se acuerdan? Las carpas. Porque necesitaba también para poder mantener su ministerio, pero porque él también estaba de un lugar a otro, ¿ok? Contrario a los saduceos que tenían de todo, poder, dinero, palacio, Yeshua no tenía suyo nada, lo tenía todo, como cuando dice la oración, teniendo, como él no tenía nada, como teniéndolo todo, pero no teniendo nada. Una persona para ser rabino tenía que cumplir 3 requisitos. Eso está establecido según los sabios del judaísmo. Estoy hablando porque le dijo a cómo llamó Nicodemo a Yeshua. Rabí. Le llamó rabino. ¿Ok? Rabí. Primero, un rabino o un rabí debe juzgar con misericordia a todo el mundo. Son los 3 requisitos. No puede ser rencoroso, no puede ser malcriado, no puede ser arrogante, no puede ser contencioso, tiene que ser humilde. Y Yeshua muchas veces habló de eso. Hay que ser humilde, hay que ser humilde, hay que ser humilde, ¿ok? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Un rabino debía cumplir con el requisito de que tenía que procurar siempre poner un cerco de protección a la Torá. Su responsabilidad era cuidar que la gente no violara la Torá y poderlos ayudar a que la obedecieran, a que la cumplieran, ¿ok? Y otro requisito que se requería de los rabinos es que hicieran muchos discípulos. Yeshua tenía discípulos, Yeshua enseñaba la Torah y aconsejaba cómo guardarla de la mejor manera y trataba y juzgaba con misericordia a todo el mundo, porque la mujer adúltera que se la llevara la juzgó con misericordia, ¿ok? Aplicando la Torah, sin salirse de ella. Yeshua se encargó de hacer estas 3 cosas. ¿Y el tema favorito de Yeshua cuál era? Lo hemos estado hablando en martes anteriores. El reino de Dios. La restauración del reino de Dios. La era mesiánica. Cuando un pueblo que está oprimido por un pueblo, ¿verdad?, que es extranjero, ya tienen oprimido, que tienen que estar pagando en impuestos a ellos, no puedes tomar decisiones, tú no tienes una corte tuya, que la corte tuya está ahí presente, pero no sirve para nada, porque no le hacen caso. Pues está esperando que viniera alguien y los liberara y los salvara. Y viene Yeshua con el mensaje del reino de Dios. En esos días le trajo la atención a mucha gente. Y cuando comienza a hacer señales, ¿qué pasa? Espérate, el Mesías va a venir, va a establecer la era mesiánica, los ciegos están viendo, los cojos están andando, todo ese montón de cosas que están sucediendo. La gente se llenó de mucho entusiasmo y la gente lo seguía, pero por montones, muchos, muchos. Y en los días de Yeshua estaba prohibido, como en Cuba, fíjate, cuando fuimos a visitar, que no se puede reunir más de 10 personas a estudiar la Torah, ni a hacer una reunioncita de más de 10 personas, porque se temía que esas personas estaban planificando algo para rebelarse. Así que Yeshua tenía que cuidarse de eso, porque él sabía que si con sus 12 o con su grupito se reunía y venían los romanos, podían que los mataran. Así que tampoco estaba en un ambiente libre donde pudiera hacer todas las cosas que él quisiera. ¿Ok? Solo era permitido que se pudieran reunir 10 o más, pero eso era en el templo. ¿Ok? Yeshua tenía que cuidarse bastante. Por eso él no se podía quedar fijo en un solo lugar. Pues mira, y hay uno que anda con un grupito ahí para arriba y para abajo y hablándole a la gente. Y de ahí cogía y se iba
para otro sitio. Y ustedes lo ven cuando leen los evangelios, y de allí se fue para acá, y lo envió ellos en la barca, y después caminó por el agua, y llegó al otro lado, cruzó acá, y volvió, corría para acá. Siempre está en movimiento, ¿ok? Otro asunto de Yeshua es que él no estaba casado, ¿ok? Le dijo ahorita que a los 18 años un varón tenía ya su profesión y debía contraer matrimonio, ¿verdad? En el caso de Yeshua, no se le menciona en los evangelios ni en las escrituras que tuviera esposa ni que tuviera hijos, pero tampoco se menciona que él tuviera problemas por ser soltero. Quiere decir que el ser soltero a la edad de él le era permitido. Y eso sucedía en medio de muchos rabinos que querían dedicarse más al estudio de las escrituras, a enseñar y a levantar sus discípulos, el postergarse y a posponer el matrimonio hasta la edad después de los 40 años. Que eso estaba permitido. Y en el caso de Yeshua parece que era ese. Lo único que él no se pudo casar, ¿por qué? Porque murió a los 33. Ok, lo mataron. Le faltó tiempo. Lo mataron y entonces pues no pudo completar eso. Pero pudo haber sido uno de los motivos por los cuales no se menciona que estuviera casado. Otros dicen que a lo mejor sí estaba casado, pero que no lo menciona. Pero el asunto en sí tú ves que en la misma escritura no... Los rabinos no lo están, los demás fariseos no lo acusaban, tú no eres casado, que tú no puedes estar enseñando Torah, que siento que sí lo otro. Nada de eso se ve en ninguno de los escritos. Entonces, ¿qué más le dijo Nicodemo? Rabí, ¿la? Sabemos. La palabra sabemos está en qué? En plural. En plural, o sea, él no está hablando por él solo. Parece que él es como un mensajero que alguien envió, un grupo de fariseos, le enviaron a Yeshua para que hablara con él, porque él dice, sabemos. Sabemos está en plural, Nicodemo no viene de parte suya, sino que es un enviado de un grupo de fariseos que están observando a Yeshua, que están escuchando sus predicaciones, que están viendo las señales que él está haciendo, los milagros, todas esas cosas tremendas que están sucediendo que nadie las había hecho antes, ¿ok? Y ellos iban siguiendo su trayectoria. ¿Quién era este judío que hacía discípulos y hacía todos esos milagros y esas señales? Estas señales dejaban ver que la llegada de la era mesiánica era inminente. Tenía que ser el Mesías, estaban pensando ellos. La gente comenzaba a esperar la destrucción de Roma, ¿ok? Y que llegara la salvación de sus enemigos. Y los fariseos estaban viéndolo. Así que le dijeron, ¿verdad? ¿Sabemos? ¿Qué sabían ellos? Que has venido de Dios. Está haciendo como la declaración de un fariseo está haciendo, mira, tú eres maestro de la ley, tú eres maestro de la Torah. Nosotros sabemos, sí, y que tú eres el enviado del Padre, porque nadie puede hacer esas señales. El enviado o el que ha venido de Dios en el judaísmo existe en la teología del judaísmo un concepto de la agencia divina, ¿ok? Nicodemo y los fariseos de su grupo estaban aceptando que Yeshua es un enviado de Dios, un agente divinamente ordenado, y por eso no cuestionaban su autoridad. ¿Qué tipo de agente divino era? Porque habían venido ya otros como Juan el Bautista. En Juan 1:6 lo dice las escrituras, vino un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y hasta Yeshua lo utilizó en una ocasión y dijo, Juan, ¿vino de parte de Dios o vino de parte de los hombres? Y ellos no encontraban qué decir, porque si decimos que es de parte de los hombres, entonces no vino de Dios. Si decimos que es de parte de Dios, entonces no van a caer arriba. O sea que en el judaísmo se conocía ese término de que Dios enviaba personas con una misión y eran enviados por él. Y aquí está Nicodemo diciendo que el grupo de fariseos al que él pertenece saben que él viene de Dios, que Dios lo envió a él, ¿ok? Los judíos del primer siglo estaban esperando exactamente un enviado de Dios, una figura mesánica, que estaba profetizado en Zacarías 9:9. Jolito, léete ese 9:9. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. O sea que estaba profetizado. Malaquías 3:1, pastor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene a
ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Nicodemo y su grupo están reconociendo que Yeshua es un Mesías. enviado. Yeshua viene como un mensajero, un representante autorizado, ¿ok? Por Dios mismo. Y ver a un agente de Dios es ver a Dios, ¿ok? Escuchar a un agente de Dios o un agente enviado de Dios es escuchar a Dios. Porque cuando Dios envía a un agente o a su enviado, ese viene a hacer lo que Dios haría si estuviera personalmente presente en medio de nosotros. Por eso es que nosotros decimos que Yeshua y el Padre son ¿qué? Son uno. Porque cuando Él viene a representar al Padre. Es como si el Padre estuviera físicamente aquí en la tierra. ¿Qué estaba declarando Nicodemo y el grupo de fariseos que le estaba representando? Nosotros te reconocemos como el agente enviado por Dios, como un maestro, uno que viene a enseñar la Torah, a reforzarla. Y un maestro en el judaísmo es uno que enseña Torah. Es decir, que no estaban en contra de él, porque estaba enseñando exactamente lo que ellos interpretaban y lo que ellos también hacían. ¿Qué otra cosa le dijo? Porque nadie puede hacer las señales si Dios no está con él, ¿ok? Dentro del judaísmo había ciertas señales que hacían a un profeta legítimo. El profeta legítimo tiene que hacer tales y tales señales, ¿ok? Y las señales de Yeshua no dejaban duda alguna de que Dios lo había enviado, ¿ok? ¿Qué le preguntó Nicodemo? Entre el verso 2 y el 3 no hay ninguna pregunta, ¿ok? No hay ninguna pregunta, pero cuando dice el 3 dice, y Jesús le respondió, aparentemente que le preguntó algo, Sí. pero no lo escribieron. ¿Cómo dice? La escritura no incluye. Dice, Jesús le respondió, yo te aseguro que solo el que nazca de nuevo podrá alcanzar el reino de Dios. Parece que la pregunta fue acerca de ¿qué? Del reino de Dios, ¿ok? Quizás fue como cuando los discípulos, los apóstoles estaban con él en el monte de los olivos, que Yeshua se iba ya próximo a ascender, que yo le pregunté, ay maestro, ¿vas a restaurar el reino de Dios en este tiempo? Porque ¿cuál era lo que ellos estaban esperando? Restaurar El reino. Que viniera esa gente de Dios Y los liberara. y los liberara y restaurara el reino, ¿ok? Y por eso es que ellos predicaban, y yo estoy segura que ellos estaban convencidos de que el reino iba a llegar para esa época. Para esa época ellos no sabían que iba a tardar más de 2000 años. Ahora esperando. Y me imagino que por eso todo el mundo vendía las cosas, todo el mundo compartía. Si el reino viene ya mismo, y el show vuelve a que yo voy a estar, vamos a entregar, vender la casa. Y todo el mundo chija, tranquilo aquí. Pero se tardó un poquito, ¿ok? Así que parece que la pregunta era sobre el reino de Dios, porque él hacía esos milagros y la enseñanza de él lo daban a conocer. Y el que no nace de arriba fue la respuesta. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Algo importante que hay en esto, que después vamos a seguir el próximo martes, es que la teología judía, el sentido de la vista, está relacionado con el reino de Dios. Para terminar en esta noche aquí. Juan el Bautista anunciaba, yo lo puse aquí, Mateo 3:10. Mira lo que Juan el Bautista decía a los que iban a escucharlo predicar. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y predicaba así, hipócrita, esto, lo otro, como él decía, víbora, generación de víbora, todas esas cosas predicaba. Ese sí que era bien duro. Predicaba a los que lo iban a escuchar a él, ¿ok? Pero como está preso, que le van a cortar la cabeza, él envió unos mensajeros a Yeshua, y los de sus discípulos le dice, vayan donde Yeshua, por favor, y pregunte, ¿eres tú el que vas a venir o tenemos que esperar a otro? Porque es verdad, había señales, había maravillas y todo, pero yo voy a morir ahora. Yo no veo que los corruptos están siendo quitados. Están ahí, están en el poder, están quizás abusando más. Mira, ahora mismo me van a cortar la cabeza a mí por abuso del poder de este que está aquí al mando. Y entonces Jesús le mandó a decir a sus discípulos, díganle y hagan saber a Juan lo que han visto y lo que han oído. ¿Ok? Así que el reino de Dios se asocia también con la vista, con lo que tú ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esta entrevista de Nicodemo,
como es esta declaración de ver, cuando tú ves que el poder de Dios se está moviendo en un asunto, es porque el reino de Dios está ¿dónde? Cerca. En medio de nosotros, está ahí. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas, situaciones económicas, de salud, de lo que sea, que sabemos que no tienen ninguna solución? Y de momento sucede algo, ese milagro, y sucede algo, todo cambia y el asunto se resuelve. Y definitivamente, ¿qué es lo que nosotros decimos? Definitivamente fue Dios que metió la mano aquí en este asunto, fue Dios que hizo este milagro. Ese es el reino de Dios, moviéndose en medio nuestro. Pero el requisito de Yeshua, que es con lo que él termina, para ver el reino de Dios, ¿qué hay que hacer? Hacer de nuevo. De eso hablamos el próximo martes. Del martes que viene hablamos de eso, de lo que es el nuevo nacimiento en el judaísmo, que es el nuevo nacimiento, porque nuestro Mesías es un rabino, es judío, maestro de Torah, intérprete de Torah, que nos va a enseñar qué es lo que quiere decir nacer de nuevo. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, ayúdanos que podamos entender que no todos los fariseos eran enemigos de Yeshua, que no fueron los fariseos los que condenaron a Yeshua a muerte ni lo instigaron, Padre amado, sino que hubo otros que estaban en el poder, que estaban aliados con el gobierno de Roma, los saduceos, Señor amado, a cargo del templo y de la administración y del Sanedrín, Padre amado, que instigaron a que los romanos mataran a nuestro Yeshua, hasta nuestro Mashiach, Padre. Ayúdanos a entender, Padre amado, a través de las Escrituras, que cada uno de nosotros somos necesarios en el reino de Dios, y que tú, Padre amado, nos has llamado a hacer luz a las naciones. Gracias porque Yeshua es nuestro rabí, nuestro rabino, nuestro maestro, que podamos aprender a vivir el judaísmo que él vivió, la Torah como él la vivió y como él la enseñó. Ayúdanos, Padre, a poder, Señor, a participar de todas las cosas